Muy buenas noches, hermanos y amigos. Gracias a Dios tenemos una oportunidad más para meditar en su palabra y vamos a iniciar de la mejor manera, que es orando. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias te damos por permitirnos reunirnos a través de este medio para meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, por nuestras vidas, por la vida de nuestra familia y muy en especial por aquellos que están pasando por un tiempo de prueba, ya sea enfermedad o económica o laboral. Te pedimos que tú los bendigas y que cuando nosotros pasemos por esa prueba, nos ayudes a fortalecernos con tu palabra, a ser sabios, a encontrar, Señor, en ti el refugio que tanto necesitamos y el consuelo. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche, hermanos, vamos a meditar sobre un pasaje muy hermoso, muy sencillo, muy conocido por muchos, que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 15. Es muy cortito y dice así: Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El título de esta meditación es el siguiente: Empatía, un valor que cada día escasea más. Este versículo es un llamado profundo a la empatía y al compañerismo cristiano auténtico, verdadero. Nos exige este mandato salir del egoísmo y comodidad para compartir genuinamente las emociones ajenas, demostrando amor sincero, compasión y madurez espiritual al acompañar a otros en sus alegrías y dolores. Este versículo es un mandato para construir una iglesia, una familia o una comunidad sólida y amorosa, reflejando el carácter de Cristo al interesarnos sinceramente por los demás. Empecemos por entender qué significa llorar con los que lloran. No voy a leer todo el capítulo porque nos faltaría tiempo, pero vamos a ir meditando en él por porciones y ustedes pueden consultarlo en sus Biblias. En Romanos 12, del 1 al 2, Pablo, el apóstol, explica la responsabilidad de los creyentes de presentar sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo y santo, de transformarse mediante la renovación de la mente y de evitar conformarse al mundo, tomar la forma del mundo. Una forma concreta de expresar la transformación de una mente renovada es llorar con los que lloran. Dios es grande en misericordia y quiere que vivamos vidas que reflejen esa misericordia. Pablo inicia pidiendo que los creyentes debemos andar con humildad y sin considerarnos mejores de lo que realmente somos. Eso lo vemos en el versículo 3 de este capítulo 12. Ya que todo redimido es miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto todos formamos parte de los demás. Versículos del 4 al 5. Es decir, somos familia, la familia de Dios. Dios le ha dado a los creyentes varias formas de expresar su gracia a los demás. Y Pablo explica cómo debemos expresar su gracia de forma cuidadosa y fiel a los demás, utilizando las herramientas que Dios nos ha proporcionado. Eso lo vemos en el versículo 6 al 8 de este capítulo 12. Hay algunas maneras en las que podemos expresar la gracia de Dios de forma única. Podemos tener ciertos dones, habilidades o herramientas que otra persona no tenga. Pero también hay formas en las que se espera que todos expresemos su gracia a los demás. Y Pablo habla de algunas de ellas desde el versículo 9 del capítulo 12 hasta el final del capítulo 15 del mismo libro, carta de Romanos. En Romanos 12:15 encontramos una forma de expresar la gracia de Dios unos a otros. Nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Así dice el texto. Pablo incluye una instrucción para que pueda ser posible todo esto. Fíjense nada más cómo empieza el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios
en vuestra propia opinión. Versículo 16. No se puede lograr nada si no empezamos por esta parte tan importante que Pablo nos indica. Unánimes entre vosotros, no altivos. Ahí empieza todo. ¿Debemos llorar con los que lloran? Sí. Hay momentos de tristeza o de angustia. Hay momentos de dolor. Y cuando otros atraviesan esos momentos difíciles, nosotros podemos ponernos a su lado y compartir esa carga con ellos. Esto quiere decir que no solamente se trata de llorar a su lado, sino de hacer algo por ellos. A esto, hermanos y amigos, se le llama empatía activa. Voy a dar algunos ejemplos que yo he visto y ustedes han visto también. Hay hermanos que asisten a enfermos postrados en cama por enfermedades terribles y van y ayudan a las familias para colaborar en el cuidado de los enfermos o con enfermos que están solos en el hospital o en su propio hogar y no tienen familiares y amigos que los atiendan. Hay hermanos que van y los atienden desinteresadamente y les entregan todo su afecto, todo su esfuerzo para ayudarlos a pasar por estos momentos difíciles. ¿Sí? Hay quienes se atreven a llevar despensa para personas en extrema pobreza y eso es admirable. Están sintiendo el dolor de las demás personas y colaboran con una despensa para ayudar a que pasen esos días difíciles la familia que no tiene que comer. Eso es maravilloso. O también podemos verlo con gente que acompaña a personas que están pasando por el dolor de haber perdido a un ser querido. Y van y los abrazan y les dan palabra de consuelo, palabra de sabiduría, les dan aliento, oran con ellos, ¿verdad? Y comparten ese dolor en esos lugares donde hay llanto y se siente la pérdida, ¿verdad? También hay gente que ha perdido su empleo y hay hermanos, yo he visto gente, hermanos de la iglesia y de otras iglesias que van y colaboran económicamente con esa persona que ha perdido el empleo. Mientras encuentra otro empleo, colaboran con un poco de ayuda económica. Es maravilloso todo eso. Y ejemplos como estos y más hay que podemos nosotros ver cómo podemos llorar con los que lloran. Entonces no se trata solo de llorar, sino de hacer algo por ellos. Eso es lo que quiere decirnos el apóstol Pablo. Y hermanos, hay algo que sí podemos hacer todos, pero todos, es mínimo orar por aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Y eso es importante. Ya sea que lo hagamos a distancia o vayamos y estemos a un lado de ellos y tengamos una oración para que el Señor les conforte y les consuele y les guíe. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, Pablo explica que cuando un ser querido que es cristiano muere, él o ella va a resucitar un día y estaremos juntos con el Señor. Pero eso no significa que la persona no esté pasando por un momento de tristeza. Hay dolor. Y cuando un hermano o hermana se enfrenta a la pérdida de un ser querido, tenemos que estar con ellos. No debemos decirle que lo supere o que no llore o que debe estar siempre alegre. No. Por el contrario, Pablo nos ayuda a comprender que debemos ser compasivos unos con otros en el amor fraternal. Eso lo podemos ver en versículo 10 del capítulo 12. Y que debemos llorar con los que lloran. Si bien es cierto que siempre debemos estar gozosos, porque la Biblia lo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, dice ahí, estad siempre gozosos y claro que siempre vamos a tener esperanza en medio de la tristeza o del dolor. Necesitamos expresar gracia y amor y llorar con los que sufren. Ahora vamos a ver qué significa gozarse con los que se gozan. En este capítulo, Pablo pasa de la enseñanza doctrinal a una exhortación sobre cómo vivir de manera práctica. Comienza con la amonestación, así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional significa inteligente, voluntario, de corazón, no ritual, no rutinario, no, real y vivo. Es en el contexto de vivir conforme al Evangelio que se nos dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Sabemos que hay un ejemplo conmovedor. Jesús mismo, tras la muerte de Lázaro, lloró con los que lloraban por la pérdida de este amigo, Lázaro. A pesar de saber que lo resucitaría, Jesús se unió al dolor de Marta y María. Juan 11:35. Es ahí donde vemos que tenemos que estar al pendiente, ¿verdad? El mismo Señor Jesús lo hizo. Pero estamos hablando de gozar con los que se gozan. Vamos a ver qué es esto. Gozarse con los que se gozan es alegrarse sinceramente por la bendición o el éxito de otros, lo cual contrarresta la envidia. Es una manera de ir derrotando nuestra envidia. Llorar con los que lloran es cargar con el dolor ajeno y compartir su tristeza, lo que contrarresta la apatía y la indiferencia. Si un hermano o hermana se regocija por algo maravilloso que le ha sucedido, debemos compartir esa alegría. Recuerden que somos miembros del mismo cuerpo, somos familia. Debemos gozarnos en lo que trae gozo a nuestros hermanos y hermanas. El mandato de gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran refleja los altibajos de la vida cristiana. La vida tiene montes y valles, altos y bajos, momentos agradables y momentos difíciles. No siempre nos vamos a gozar y no siempre vamos a llorar. En un mundo caído como este en el que vivimos actualmente y que lleva ya siglos así, milenios así caído, experimentaremos tanto bendiciones como momentos difíciles. Dice Eclesiastés 3:4, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Va a haber muchos momentos en los que vamos a tener que pasar bendiciones y alegría, y otros donde vamos a tener que endechar, vamos a tener que tal vez llorar. Eso es difícil, es la vida y tenemos que aceptarlo. Como creyentes en Cristo, no debemos ser indiferentes al sufrimiento de nuestros hermanos, ni recelosos de su éxito. La Escritura, la Biblia, nos llama a una empatía genuina, viendo a los demás con los ojos de Cristo. Podemos compartir juntos los altos y bajos de la vida, los montes y los valles, momentos difíciles, hermosos y difíciles. La empatía que se requiere en Romanos capítulo 12, versículo 15 que estamos estudiando, puede parecer contraria a nuestra naturaleza y el mandato puede ser difícil de obedecer. Cuando estamos pasando por momentos difíciles y otros por momentos alegres, alegrarnos por el éxito ajeno puede parecer injusto, sobre todo si ese éxito es algo que anhelamos para nosotros. Y como hicieron los amigos de Job, si ustedes recuerdan, ellos en lugar de consolar a Job, lo estaban juzgando y se olvidaron de la compasión. Eso es algo que no se debe hacer. Tal vez por eso Pablo comienza la epístola a los romanos con una exposición del Evangelio, enfatizando la doctrina de la justificación por gracia mediante la fe. La empatía que se espera de los cristianos, al igual que otras responsabilidades éticas, debe obedecerse a la luz del Evangelio que nos salva o que nos ha salvado. Gracias al poder del Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, en nosotros, podemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Para terminar este momento de meditación, hermanos, quisiera resumir esto en 5 aspectos y ampliarlo un poquito. Primero, hay que entender que Romanos 12:15 nos habla de empatía activa. No es solo sentir, es actuar.
significa no ser indiferentes, sino involucrarse activamente en la vida del hermano o la hermana, ofreciendo consuelo real en el duelo y celebración genuina en el triunfo. Otro aspecto es vencer el egoísmo. A menudo nos cuesta alegrarnos cuando a otro le va mejor que a nosotros, o nos incomoda el dolor ajeno. Este versículo nos confronta para alegrarnos sin envidia y llorar y sufrir sin prisa por salir del momento incómodo. Nos habla también de comunidad y cercanía. Fíjese nada más, es imposible cumplir esto en aislamiento. Requiere compañerismo y comunidad. Estar cerca de los hermanos para conocer cuando necesitan celebrar o llorar. Y también es muy importante nosotros congregarnos para que podamos detectar eso o nos detecten si es que estamos pasando por un momento difícil. Para que oren por nosotros, para que nos apoyen y se nos ayude o ayudar de la forma adecuada que Dios desea ser atendida esa situación. El ejemplo de Jesús es otro aspecto. Jesús personificó todo este versículo de Romanos 12:15 al llorar con María y Marta por la muerte de Lázaro, a pesar de que sabía que lo resucitaría. Ya lo vimos en Juan 11:35, demostrando que la compasión se solidariza con el dolor presente. Y por último, Romanos 12:15 nos lleva a un equilibrio emocional. Esto de llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan no significa una tristeza o una alegría obsesiva, sino una respuesta reflexiva y considerada hacia el prójimo. Por eso Pablo habla de es vuestro culto racional, inteligente, de voluntad, nacido de la voluntad y del corazón. Esto no es sentimentalismo, es algo muy, pero muy bien pensado, bien reflexionado para poder ayudar y dejarnos ayudar. Hermanos, esta es la meditación de esta noche que espero que sea de bendición. No es fácil como hemos visto otros temas. Nunca va a ser fácil lo que Dios nos está pidiendo porque nuestra naturaleza va en contra de muchas cosas que Dios nos quiere enseñar, porque todavía necesitamos perfeccionarnos, madurar, crecer, tenemos una lucha interna y Dios desea que crezcamos, maduremos en cada tema que Él nos trae a través de los hermanos que siguen a diario enseñándonos a través de estos medios. Y no dejemos de leer la Biblia, porque Dios tiene muchas cosas que enseñarnos a través de su lectura. Y claro, también a través de lo que otros hermanos están trayéndonos en cada meditación. Hermanos, me da mucho gusto que volvamos a estar juntos en esta ocasión que hemos meditado en Romanos 12:15 y en las que hemos tenido anteriormente. Espero que nos podamos volver a reunir con la ayuda del Señor. Mientras tanto, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.